a preguntar, ¿por qué y por qué se estaría logrando eventualmente un consenso, ¿verdad? Todavía no se sabe, en aprobar una vía rápida, o sea, ¿por qué se lograría? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué es lo que pretende esta Asamblea Legislativa con ello, si no se ha logrado anteriormente? Y si lo podría hacer, ¿verdad? Si se podría hacer eventualmente. Están en juego todos los partidos políticos, Liberación Nacional, el partido, por supuesto, de gobierno que está en esta orientación, pero también está el Frente Amplio, que ha aclarado que se opone abiertamente a la regla fiscal, que es poner un tope al gasto. ¿Por dónde empezar con todo esto? Está aquí Carla Prendas, diputada y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Marco Vinicio Redondo nos acompaña también, diputado del Partido de Acción Ciudadana. De verdad que ¿por dónde empezar? ¿Por qué se habla de una vía rápida? Marco Vinicio Redondo, tal vez usted bueno, iniciamos. Doña Laura, César, Carla, un placer estar nuevamente con ustedes. Porque hay que correr para aprobar estos proyectos. Hay que hacerlo porque es una responsabilidad país. Desafortunadamente es un tema que se ha venido pateando, como popularmente lo decimos, desde hace muchísimo tiempo, y ya llega el momento en el que ya no hay otra opción. ¿Y por qué no hay otra opción? Porque el crecimiento del déficit, el crecimiento de la deuda hace prácticamente inmanejable el Estado, y en estos momentos corremos el riesgo de que las dificultades que estamos teniendo ahora se multipliquen si no tomamos las decisiones oportunas. Ahora, este escenario que estamos tratando de buscar, que se ha tratado de crear desde hace bastante tiempo, no podemos decir de que fue ayer o antier, no, en realidad el tema fiscal, a pesar de que una de las razones que se planteó al inicio de este gobierno era de que no se iba a generar la aprobación de proyectos, no se dijo nunca que no se iba a discutir. La discusión ha estado desde finales del 2014, inicios del 2015, en donde ya hay proyectos presentados en esa misma línea, y este proyecto que estamos viendo recoge en mucho esas iniciativas que se fueron planteando y que también fueron siendo evaluadas por las diferentes fracciones, y al final se toma la decisión de tratar de crear un solo proyecto que pudiese albergar y que se convirtiera en el centro de discusión. ¿Y por qué? Porque es necesario que tomemos decisiones, es necesario que tomemos definiciones claras, contundentes, para que el siguiente gobierno, al margen de quien sea, pueda tener mejores condiciones para hacerlo. Pero aquí tenemos que ser muy claros. Aunque aprobemos este proyecto no es suficiente para resolver. ¿Usted se refiere a todas las iniciativas que vienen? Es necesario de que se den cambios a futuro, porque lo que se está planteando con este proyecto no resuelve el problema. Esto, como quien dice, es un paliativo. 1,9, apenas del 6 Correcto, y pico por exacto, ciento. Y en donde es más del 3, en donde es más del 3, casi el 4, el déficit primario, que es todavía la parte más importante, porque estamos pagando gastos corrientes con deuda. Y esa deuda se está convirtiendo en una bola de nieve que no vamos a poder manejar si no tomamos decisiones claras, responsables, y este proyecto es uno de los elementos que se está utilizando para poderlo hacer, y la vía rápida es requerida para poderlo lograr. ¿Qué dice Carla Prendas, jefa de fracción? Muy buenos días. Liberación? El tema de la situación fiscal y la gran crisis, que ya podemos hablar en esos términos, en el tema económico en el país, es preocupante. Creo que ese es un tema que es reiterativo y que cada día se incrementa más. No creo yo que no exista absolutamente ninguna fracción que no le preocupe este asunto y que no quiera resolverlo. Nosotros hemos, como fracción de Liberación Nacional, mantenido la misma posición que venimos teniendo desde el 2010 como gobierno, y luego como oposición no haría. Coincidimos en que hay que abordar el tema con seriedad, coincidimos en que es un tema prioritario en la agenda, coincidimos en que tenemos que lograr acuerdos por el país, y creo que lo único que no hemos coincidido fue que el tema debió abordarse desde que iniciamos, o sea, debió ser un tema muy trascendental desde el 2014, pero bueno, esa preocupación ha hecho que tengamos 9 proyectos de situación fiscal, de contenido fiscal aprobados, muchos propuestos por Liberación Nacional y contribuido con 18 votos para que el tema se facilite. A hoy nos encontramos con un proyecto que se conoce como fortalecimiento de finanzas públicas. Ahí se plantea un tema de 4 proyectos básicamente al día de hoy: empleo público,
una regla fiscal, IVA y renta. El año pasado, nosotros cuando nos sentamos con el ministro, que siempre le digo al ministro que a mí me parece que debería casi estar permanentemente en esa Asamblea Legislativa para que esto camine de una manera más rápida, pero bueno, el año pasado que llegó el ministro, como en 2 ocasiones... Elio Fallas, ministro de Hacienda. Ministro de la Presidencia. En el tema de acuerdo político, ahí digamos que es parte de las conversaciones que tenemos, pero que son cosas que hay que analizar. Ahí nosotros le decíamos, él decía, hay que generar un 208 bis para el proyecto, el 30 de agosto. O sea, esa ruta rápida que con sí, solo... inmediato. Pero en ese momento el cuestionamiento, y que sigue un poco eso, era qué cosas estamos haciendo para contención de gasto, ¿verdad? En reformas estructurales. Porque en este proyecto estamos hablando de impuestos. Que es pasar del 13% al 16% o al 15%. No, estamos ampliando base el 13% en ventas y hablando de un 15% en rentas. Y estamos hablando de empleo público y de renta también para el tema de gastos. Pero quiero también contarles que en este momento nosotros desde el año pasado tenemos 2 proyectos de ley que hemos trabajado en conjunto, tengo que decir, con varias fracciones en acuerdo, que es regla fiscal constitucional, que es importantísima. Correcto. Y que hay una regla fiscal que digamos que tiene que ver con reglamento, que es tope presupuestario, que se suponía que eran 2 proyectos de ley que ya teníamos para resolver, para empezar también a hablar un poco de recaudación de ingresos. Esto no se ha podido avanzar. Y al día de hoy no logramos ni siquiera sesionar, porque hay compañeros que manifiestan que no han tenido contacto, no han tenido acercamiento, no quieren que el proyecto pase, por diversas razones. El tema es que no logramos. El fiscal, que es el tope al endeudamiento. Que es el tope al endeudamiento, que es fundamental para cuando usted habla de tomar decisiones fiscales, usted tiene que tener ese tipo de cosas sobre la mesa, como está el tema. Sí. No hemos podido lograrlo. Eso es parte de las variables. También la discusión que tenemos, yo estoy de acuerdo, o sea, tenemos totalmente disposición como fracción a que esto camine, a que conversemos, a que busquemos lo mejor, creo que ahí no hay discusión, pero parte de las dudas que estamos teniendo ahorita, que creo que es de lo que hay que analizar, porque uno tiene que ser muy transparente con la información, es que por un lado se habla de un 1.93 aproximadamente que resuelve. Cuando se presenta la información, servicios técnicos en lo que tiene dice que es un 1.4. Entre los cálculos que nosotros hacemos con nuestros asesores en economía dentro de la fracción, si acaso logramos un 1.2. Entonces, creo que eso también es muy importante porque, como dijo Marco, el tema no resuelve un tema muy a fondo, sino es un tema superficial y paliativo, que tenemos que tener claridad que si además no va acompañado de reformas estructurales importantes y de compromisos de gasto importantes, muy a corto plazo tenemos que estar hablando de incremento de ingresos. Y eso es importante también ponerlo en esa dimensión porque es parte de lo que tenemos que abordar. Incremento de ingresos, ¿qué quiere decir, diputada? Estamos hablando de más, o sea, más que no sea que es insuficiente. Más, hay una discusión en este momento que es parte de las confusiones que tenemos. O sea, hay muchas confusiones. Nosotros la semana pasada nos decían, tenemos ya que aplicar el 208 bis. Nosotros como fracción hemos tratado como que de llamar al orden para seguir una ruta sobre cuál es la vía en que vamos a establecer. Es una ruta de contenidos, una ruta de viabilidad política. En este momento no tenemos claro si está esa viabilidad política. O sea, el apoyo para la vía rápida. Los acuerdos, vía rápida. Porque eso no va a depender de una o de otra fracción, sino de un conjunto de elementos y de votos. Pero ustedes son la fracción de oposición más importante. Sí, pero bueno, nosotros podríamos sumarnos, pero si otros no se suman, no necesariamente estén los votos. Pero además de los votos, también creo que hay que hablar con la gente que está en oposición de los proyectos para ver cuál va a ser el acuerdo y las reglas del juego para oponerse. Porque si usted va a saturar de emociones y si usted no va a permitir que eso avance, tampoco se permite avanzar. Sí, pero es que para eso existe el 208 bis y justamente por eso se está tratando de impulsar el 208 bis y yo creo que es importante que la ciudadanía sepa qué significa ese término que a veces se menciona y que tal vez es difícil de comprender. Resulta ser de que un proyecto puede ser bloqueado por un solo diputado en la vía normal, en la vía ordinaria. Y dicho sea de paso, ahora que Carla habla de la regla fiscal, esa es una muestra. Ni siquiera hemos podido tener
una hora en donde haya una discusión real, porque han utilizado recursos y uno de los que han estado usando es el romper el quórum. Ni siquiera eso hemos podido hacer, porque este proyecto todavía se está viendo en la vía ordinaria. Con el 208 bis lo que se hace es de que se hace una regulación en donde muchas de esas prerrogativas que se tienen en el reglamento se ceden con el fin de que haya un pacto con el cual se garantiza la aprobación de un proyecto, y en este caso es lo que nosotros estamos estimulando. Necesitamos hacer 38 votos para llegar a esa vía rápida. ¿Y los tienen? Es lo que estamos tratando de construir, bueno, por eso. por lo menos. ¿Y por qué el presidente se reúne con el presidente del Congreso en este momento? Bueno, rápidamente. ¿Y se va a reunir con las fracciones? Yo no tengo convocatoria todavía. Esto es importante, porque, y además no solamente es importante desde el punto de vista de la operación como tal, sino de lo que representa. Esto es una muestra de que don Luis Guillermo ha visto este tema como un tema que tiene que llevar hasta el final de su periodo. Eso es una muestra de que hay un interés claro por resolver un problema estructural, y también en este sentido tenemos que ser muy conscientes de que el tema se resuelve en la Asamblea. Y en este caso, Gonzalo, como presidente, él es el director del debate. Y en esta línea es importante de que haya por lo menos una comunicación de los grandes representantes de los dos poderes para que podamos llegar a ese acuerdo. Y aquí es necesario, ahora Carla hacía referencia de que el ministro de la Presidencia debía estar abocado en este tema. Nosotros hemos tenido, sobre todo en el momento en el que estuvo don Fernando Rodríguez, que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, él estuvo abocado plenamente a la Asamblea tratando de estimular todos estos proyectos, de tal manera de que hubiese un acompañamiento, y el Ministerio de Hacienda en eso fue muy claro. Ahora lo que necesitamos es alcanzar ese acuerdo para poder aprobar el 208 bis. La pregunta es: ¿y por qué ahora estarían los diputados dispuestos a aprobarlo por la vía rápida? Yo creo... Pero tenemos a Edgardo Araya en línea. Así es. Del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Adelante, sí. Edgardo Araya, con su posición sobre este tema. Las reuniones que tuvo ayer, la reunión que tuvo el presidente Luis Guillermo Solís con el presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, y las que eventualmente tendría con jefaturas de fracción. Eso nos lo confirma ahora Marco Vinicio Redondo, si se van a dar. ¿Y cuál es la posición del Frente Amplio con respecto a este diálogo que se está haciendo primero con el presidente del Congreso y el presidente de la República? ¿Y cuál es la posición en este momento del Frente Amplio, que ha sido crítico de algunos temas relacionados con el tema fiscal? Bueno, buenos días, Marco. Buenos días a la señora jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, doña Carla. Y buenos días a ustedes. Mire, el problema aquí es que uno realmente no tiene claro con quién está hablando en la Asamblea Legislativa. Creo que doña Carla lo planteaba con esa, y creo que las intervenciones de doña Carla han sido atinadas en ese sentido. Nosotros no tenemos claro con quién estamos hablando. Aquí se habla de un 208 bis, pero con quién realmente se están reuniendo para buscar ese 208 bis. En una actitud, por ejemplo, en el caso de nosotros, que hemos dicho claramente que hay un tema que tenemos una discusión clara con el tema de la regla fiscal del Partido Unidad Social Cristiana, que a nuestro juicio puede generar un desempleo de hasta 60,000 personas en el sector público en 4 años, si se aplica como se quiere aplicar. Hemos planteado varias veces ese interrogante: ¿cómo se va a hacer eso sin despedir gente? Porque eso va a generar, es más bien que la medicina sea peor que la propia enfermedad. Nadie nos contesta eso. Hemos dicho claramente, tenemos que hacer aunque sea un plan de contingencia, por el plazo en que estamos, tiene que ser un plan de contingencia mucho más progresivo. No podemos seguirle recargando los impuestos a la gente que ya paga impuestos y a la gente que además tiene menores ingresos, que es el caso del IVA, como ayer la UNA lo plantea. Sin embargo, es como un diálogo de sordos, ¿verdad? Porque uno plantea esos interrogantes, pero no viene respuesta del otro lado. Al gobierno le ha faltado evidentemente ese liderazgo necesario para sentarse con todas las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa. Hay que reconocer que cada fracción además tiene corrientes, y hay que reconocer eso, porque si no, de lo contrario terminamos como un diálogo de sordos, o sea, haciendo propuestas de 208 bis, pero que están cayendo como en el vacío, porque todo el mundo escucha eso, pero nadie tiene claro por dónde va a empezar ese 208 bis y en qué términos, porque también, como lo planteaba doña Carla, el problema es que el contenido tiene que estar claro, porque el 208 bis, para la gente que nos escucha,
lo que establece básicamente son plazos de votación, es decir, y ahí se ocupan los 38 votos para establecer esos plazos de votación, o sea, se vota, digamos, de aquí a un mes, donde esté con las mociones que esté. Lo que pasa es que ahí es donde el diablo está en los detalles, porque ¿qué pasa después de que se consiguen los 38 votos? Las decisiones por el fondo se resuelven con mayoría simple. Entonces, eso es como decir, yo necesito con la colaboración suya para montar el carro en una autopista, pero luego me pueden bajar del carro en cualquier momento durante el trayecto a la autopista. Entonces, necesitamos claridad en cuanto al fondo, más o menos un proyecto que tenga, digamos, que tenga consenso en cuanto a los temas de fondo, y eso no está. Eso no está, no hay claridad sobre eso, y por lo tanto yo no entiendo de dónde siguen intentando sacar un 208 bis si no se sientan a hablar con todas las partes como tienen que ser. ¿Estás hablando del presidente de la República, Edgardo Araya? Estoy hablando del presidente de la ministro República, del ministro de la Presidencia, de la fracción del Partido Acción Ciudadana como fracción de gobierno que lleve adelante ese liderazgo que nunca han ejercido en realidad. Ese es el gran problema que ha habido en estos 4 años en esta Asamblea Legislativa. Había un gobierno que le dejó a las demás fracciones básicamente tomar los acuerdos, los grandes acuerdos que han llegado a esta Asamblea Legislativa han sido porque nos hemos puesto de acuerdo las fracciones, no porque ha habido un poder ejecutivo con un liderazgo claro. Ahora resulta que, no sé si será correcto, pero lo que recogen muchos de los medios de comunicación es que el presidente condiciona la reunión con los jefes de fracción a que esté la vía rápida, pero entonces estamos listos, porque más bien la idea es que se pueda abrir ese espacio para ver si efectivamente se encuentra alguna posibilidad de acuerdo. Acuerdo en el Frente Amplio va a estar siempre y cuando la propuesta fiscal sea progresiva, se empiece a cobrar a la gran riqueza de este país que hoy no está pagando impuestos y no siga recayendo sobre la misma gente que ya paga impuestos y sobre la gente que menos tiene, que es el tema del IVA. Eso es lo que nos preocupa con el IVA, porque va a empobrecer a la gente que ya de por sí está golpeada. Y los ingresos se están dejando de buscar donde tienen que buscarse, que es en la gran riqueza. Por supuesto que podemos hablar de recorte al gasto y que hay que hablar sobre el tema de persecución a los ladrones de los impuestos. Bien. Carla Prendas. Sí, yo quiero de verdad hacer algunas observaciones de por qué se ha generado dificultad de poder haber concretado cosas de este tipo con anterioridad y porque en este momento también hay alguna confusión. Yo creo que es válida la observación y ojalá que el Partido de Acción Ciudadana también reciba eso como un asunto de decir, mira, debemos de cambiar algunas cosas y también de recibir la crítica como algo real, porque en eso coincidimos todas las fracciones. Y a partir de esa observación que voy a hacer, para mí es importante contarles, como fracción del Partido Liberación, qué es lo que nosotros establecimos de aquí a la otra semana. Lo primero es, la semana antepasada yo envié una carta al presidente de la República. Yo se la envío para que por escrito, no me ha dado respuesta todavía, para varias cosas. Uno, ¿quién es el interlocutor oficial para el diálogo y para la comunicación entre lo que plantea el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa? ¿Por qué? Porque un día, y de verdad que es así, todos coincidimos, de pronto un día aparece don Luis Paulino, otro día convoca al ministro de Hacienda, de pronto aparece en reuniones oficiales el ministro de la Presidencia, un día don Otón, otro día don Steven. Entonces, para conversar, conversamos todos, eso es parte del trabajo, pero como comunicación oficial no tenemos claridad. Dos, ¿hay alguna ruta establecida política para poder concretar eso? No hay respuesta porque me parece que no hay ruta del Ejecutivo para guiar esto, no hay guía. Y tres, nosotros nos cuestionamos mucho, ¿hay alguna conversación con los sectores? Los sectores de este país saben lo que estamos presentando sectores, en el tema. Sectores productivos, económicos, sindicatos. ¿Ha existido ese acercamiento de información cuando se habla de una agenda? Eso no lo conocemos. Por otro lado, nosotros, cuando nos dicen que está esta intención, enviamos esa nota, no hemos tenido respuesta un poco para ordenar a ver qué es lo que está haciendo el Ejecutivo y qué no. Me parece que no hay ruta, me parece que, ¿verdad? No sabemos. Pero Liberación Nacional, por ejemplo, hoy a las 9 de la mañana tenemos una reunión de una sesión extraordinaria. Nosotros estamos aquí revisando un poco de nuevo
tenemos más de 22 días de estar con el tema, pero revisando los contenidos, sobre todo para hablar de ese 1%, 1.4, 1.93 y algunas cosas que podríamos de pronto contribuir a que se metan algunos proyectos de ley en ese paquete que podría reforzar, por ejemplo, el proyecto de ley de exoneraciones, que no habla de quitar, sino de reforzar. Alguna reforma al tema de transferencias, que es un tema de discusión grave. El de aumentar el umbral, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, un poquito esa revisión. Nosotros hablamos, yo no estoy esperando que a nosotros se venga a sentar con nosotros el presidente de la República. Yo creo que el camino ha sido complicado como para ya una conversación final donde el presidente, yo supongo que debe haber un comunicador oficial que deberán de nombrar y que deberá estar en alguna reunión entre el acuerdo político legislativo, pero sí es importante sentarse con ese interlocutor y entre fracciones legislativas para hablar del acuerdo político, de los contenidos, si se aceptan los contenidos de las diferentes fracciones al momento del 208 bis, cuáles son las condiciones. Y tercero, que para mí es fundamental, nosotros tenemos una reunión el lunes donde ya confirmaron los 2 candidatos en la fracción. Don Fabricio Alvarado está de 12 a 1 con equipo económico y don Carlos Alvarado de 1:15 a 2:15 con su equipo económico. Ahí vamos a hablar un poco, a mí me sorprende mucho, y ver las noticias donde dice don Carlos Alvarado, yo creo que el proyecto de ley como está no puede ser así. No puede ser aprobado así, porque no podemos hablar de un 13 en IVA. Tenemos que hablar hasta de un 15 con esto y esto y esto. Dijo algunas observaciones. Además, él dice, yo creo que el proyecto de ley no puede ir antes de las elecciones. Bueno, don Carlos tiene que conversar con nosotros cuál es su intención si fuera presidente, además con decisiones como estas, que es una línea de un partido que usted pertenece, que están totalmente diferentes en lo que yo he conversado y con lo que dice don Carlos, y además cuáles son los compromisos con el tema de gasto. Ok. Marco Vinicio Rondo. Qué tirada. Yo creí que hoy íbamos a poder decirle a la ciudadanía de que podía haber esperanza y claridad. Y desafortunadamente sigo viendo el mismo discurso que he visto durante más de 2 años y medio, en donde cada quien está viendo a ver cómo rehuye la responsabilidad y cómo le trata de endosar a otros la responsabilidad no asumida. Y digo esto porque yo creo que en este espacio pueden darse cuenta la ciudadanía cómo se vuelven a reciclar planteamientos y se les da un matiz para tratar de hacer ver que este gobierno no ha tenido una actitud dirigida a tratar de resolver este problema. Vean que se habla de términos de interlocutores, ahora ya antes no se hablaba del IVA en un 16%, la propuesta original era un 15%, este proyecto en vista de todo lo que se ha conversado, inclusive con los sectores mismos, sí, que este proyecto no es de hoy, esto tiene ya años de estarse manejando y cuando se presenta este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que pretendía era recoger el bagaje que se logró generar con las discusiones que se habían planteado con los proyectos de forma individual. Pero que enseñar eso es Carlos Alvarado, que hay que cambiarlo de su partido, o sea, no somos nosotros, ahora, es don Carlos. Sí, lo que pasa es de que aquí hay algo muy claro, Carla, lo que ustedes están planteando, ahora eso lo están utilizando para generar una estamos conversando sobre los contenidos para llegar a ese acuerdo. Correcto, que tenemos disposición. Pero dentro del acuerdo que hay disposición, que había disposición originalmente era el IVA al 13%, que es a lo que nosotros estamos yo lo que te estoy diciendo es que alguien que puede ser el presidente de la República, que es de tu partido, está diciendo que como está no debería. Eso es lo que estamos pensando, va o no va, porque hay contradicciones entre ustedes, se va a dividir la fracción, no van a respetar Carla, lo que dice Carlos. Esa es la pregunta. No creemos esas cortinas de humo. No, la está diciendo Carlos, no lo estoy diciendo yo. Al final, no lo estoy diciendo yo. Al final lo que se está pretendiendo, y en es lo que estoy preguntando. Sí, claro, Carlos lo que está tratando es de por lo menos generar los espacios para que las cosas se den. Que dicho sea de paso, desafortunadamente está siendo malinterpretado para que más bien creemos el barro necesario para que esto no se vea. Ahora, lo importante de todo esto es de que si de verdad queremos resolver el problema, tenemos que ser muy conscientes que apenas nos quedan 2 meses y 7 días. Si responsablemente queremos terminar como la Asamblea, que por lo menos dio un granito de arena, y no dejarlo para la discusión para el siguiente periodo constitucional, yo creo que tenemos que tomar decisiones. Y también tenemos que ser muy claros, dejar
Ya pasó la campaña. Pero es que nadie está hablando de campaña. El 4 de febrero terminó la campaña. Con Fabricio, y en estos momentos, dicho sea de paso, los actores que están para la segunda ronda, no es el punto, prácticamente no están claramente identificados dentro de la Asamblea y no son los que estarían generando los votos. Pero es lo que yo estoy obteniendo como interpretación y yo creo que es lo que la ciudadanía puede ver. Seguimos buscando pretextos. ¿Cómo es posible que hoy, por ejemplo, tengamos un planteamiento de que tenemos que subir al 15%, por ejemplo, al 16% el IVA? Cuando eso fue una discusión... Pero el planteamiento lo hizo Otón, de su fracción. No, pero ustedes son los que ahora están diciendo de que debemos de hacerlo. En ningún momento. No, y además, la moción la presentó Otón. Nosotros sí, estamos diciendo que si es 13 va a 13. Y eso Otón lo presentó desde hace tiempo. Pero no ponga palabras que yo no he dicho. Yo no estoy hablando usted de incrementar. Ustedes en ningún momento, don bueno, Marco. Okay. Le estamos haciendo la consulta que cuál es esa contradicción. Doña Carla. ¿Vamos por la línea de lo que está presentado o no vamos por esa línea? Otón ha planteado... O sea, yo lo que le estoy diciendo, organícense ustedes como fracción. Carla, nosotros hemos estado impulsando este proyecto. Nosotros tenemos clarísimo hemos que vamos a impulsado hacer. Este proyecto. Ustedes no. Hemos impulsado este proyecto. Y lo que Otón presentó, inclusive él lo ha dicho, de que es su posición, es su posición, a título personal. No me venga a decir a mí que ahora nosotros estamos hablando de 16 Quiere decir que si algún otro compañero llega y presenta una moción de manera personal, es inherente a la fracción. Entonces, para usted ahí no son cambiar las reglas del juego, sino un derecho. O sea, no. Y Otón lo presenta, y lo presenta para discusión, porque eso es otra de las condiciones importantes. En el caso de Otón, él es capaz de presentar una moción y ponerla a discusión, no utilizarla para obstruir, como si lo hacen en otras fracciones. ¿Quiénes? Como si lo hacen en otras fracciones. Por ejemplo, porque sería bueno aclararlo nosotros, ¿no? Y aquí con nombres y apellidos, por ejemplo, puedes ver el Movimiento Libertario, puedes ver ahora el G4. Sí. Y yo prefiero decir las cosas con claridad porque así la ciudadanía se me lo merece. Y también podemos, este grupo que podríamos decir que son entre independientes y disidentes de sus agrupaciones, ¿verdad? Y resulta ser de que también lo podemos ver con actitudes que ha tenido el PUS. Y a mí me gusta decir las cosas con claridad porque la ciudadanía merece que las cosas se vean con transparencia. Y desafortunadamente aquí hay algunos sectores que han estado usando pretextos para que esto al final no se dé. Pero a mí me gustaría que tuviéramos más bien una visión distinta, Carla. Yo es lo que le hago el llamado a ustedes. Que tratemos de asumir un compromiso ante la ciudadanía. Nosotros estamos clarísimos desde hace rato qué es lo que tenemos que hacer. Pero que lo hagamos, pero ¿Liberación apoyaría cuál? Nosotros lo que estamos pidiendo es el orden para establecer si hay la viabilidad política, por cuál propuesta de contenido vamos, si podemos reforzar con algunas cosas o no, tenemos los votos o no los tenemos, cuál es el interlocutor, de eso es lo que yo estoy hablando. Contenidos, guía, unificar, orden, es lo que yo estoy hablando. Yo no te estoy hablando todas esas cosas que estás señalando, pero creo que ustedes no han logrado... El interlocutor y ni lo van a lograr, en la ya quedan 2 Asamblea meses, ha sido Luis Paulino. Luis Paulino es el que ha tenido. Bueno. Ahora que vos mencionabas de que ha habido una participación del Ministerio de Hacienda, también genera una contradicción con lo que antes decía, que el Ministerio de Hacienda no genera movimiento dentro de la Asamblea. Es parte del deseo, es parte del deseo, pero sí, también es parte del deseo de que esto camine. Sin embargo, quien ha sido el interlocutor ha sido Luis Paulino. Luis Paulino es el que ha dirigido toda esta parte, el que se ha sentado a conversar con los jefes de fracción. ¿Cuántas veces lo ha hecho con usted? Eso puede hacerlo. Lo ha hecho con todos pero los cuando demás? llegó una propuesta de empleo público y que salió a la prensa, se dijo que no estaba autorizado y que no era oficial y que no era vocero oficial para hablar de temas de agenda. Entonces es muy complicado porque desde tu óptica lo ves así, pero en la práctica eso no es real. Este tema, y lo dicen todas las fracciones. Este tema, el 208 bis, el que lo ha venido manejando ha sido Luis Paulino. Ahora ya tenemos un punto claro, ya te dimos claridad en ese sentido. No la tengo. ¿No la tiene? Bueno, ok. No la tiene nadie. Entonces, no la tiene nadie, ni tu fracción lo tiene claro. Y ese va a ser el mismo pretexto. Siempre se va a buscar una razón para decir de que no hay posibilidad de generar acuerdo. Creo que a veces es lo que yo decía el lunes en la intervención, o sea, es lamentable llegar a esto. Yo no quisiera entrar en discusiones, me da pena entrar en discusiones que si la campaña, que eso, o sea, yo me salgo de eso. Yo lo que estoy diciéndole a ustedes es que de verdad creo que hay que hacer algo. A mí me da pena, creo Carla. que deberíamos hacer algo, creo que podemos aprovechar el tiempo para determinar algo, esa viabilidad y aprovechar los esfuerzos para eso. Creo que ustedes tienen que hacer un esfuerzo para articular. Nosotros simplemente somos una fracción de oposición que estamos a la orden del país y
Marco, yo creo que aquí otras discusiones están de más. A mí a veces me nace la interrogante si es que en realidad el PAC no quiere aprobar esto. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que se hace. Pero bueno, yo llamaría al orden para que podamos si no lo quisiéramos, hacer algo. El señor presidente no estaría tratando de reunirse con su homólogo legislativo. Eso es la muestra más clara de que hay un deseo, no, yo desde que yo fui jefe de fracción hace 2 años, más bien en el segundo periodo, durante el segundo año, desde esa ocasión ya se estaban realizando las reuniones. Yo recuerdo haber estado en reuniones para empezar a discutir temas en este sentido. Lo que pasa es de que siempre ha habido la intención de invisibilizar las acciones que se han hecho, por un lado, y por otro lado, de tratar de endilgar a otros la responsabilidad que no se quería asumir. Y lo estamos viendo todavía al día de hoy. ¿Cómo es posible que a escasos 2 meses y 7 días todavía estemos tratando de seguir enlodando el camino? ¿Quién está enlodando, perdón? ¿Quién? Carla, yo ¿Quién creo está que enlodando? aquí queda muy evidente de que empezamos una discusión con el deseo de que viéramos y que informáramos a la ciudadanía. ¿Quién te parece que está enlodando para que Carla, eso no pase? yo creo que queda muy evidente y aquí la misma ciudadanía va a tener la oportunidad de generar su juicio. Okay. Aquí no, más bien yo venía con todo un deseo, y ahí es donde me duele. Y aquí es donde me duele que nosotros debíamos, en vez de estar ahora tratando de enfrascarnos en una discusión por ver quién es el culpable. No, yo no estoy hablando de culpable, yo creo que estoy hablando. A ver, ahora, yo quiero cerrar tal vez esto porque no quiero seguir. Yo quiero las cosas propositivas. Nosotros, o sea, yo no te estoy diciendo en ningún momento ni tengo la intención de buscar culpables. Yo creo que, ¿verdad? Eso está de más. Lo que yo estoy diciendo, lo que estoy estableciendo, esos son los canales casi imposibles de comunicarse uno para que ustedes vivan lo que nosotros todos los días hacemos. Ya se nos hizo la Creo marcha. que la comunicación de lo que queremos todas las fracciones, lo dijo Edgardo, que usualmente el Frente Amplio con nosotros no coincidimos y en esto coincidimos. Aquí lo único que estamos hablando es de temas de contenido, de formas y de acuerdos. Con una disposición de una fracción que va a hacer lo que tenga que hacer para contribuir. Y que no queremos entrar en discusiones de dimes y diretes porque se nos va el tiempo y a veces eso se usa como estrategia y yo no quiero caer en esa estrategia. Entonces yo creo que Liberación ha tenido muy claro desde el 2010, hoy la tiene, tenemos una presentación de contenidos clara que vamos a dar hoy en algunas mociones para poder fortalecer el tema. Tenemos una conversación con los candidatos el lunes, queremos conversar con los jefes de fracción para ver dónde están los acuerdos y esperaré la nota del presidente si es que llega para establecer rutas. Esa es nuestra posición, esa es nuestra guía, estamos en la contribución de agenda y no nos vamos a salir de ahí, no vamos a entrar en otras discusiones. Desde nuestra línea, nosotros desde el inicio estamos dispuestos a que este tema se resuelva. Siempre han estado abiertos los canales de comunicación, no solamente a nivel de la fracción, lo hemos visto a nivel de presidencia, lo hemos visto a nivel de Ministerio de Hacienda. Yo a lo que motivo al resto de mis compañeros es que nos dejemos de discursos y pasemos a las acciones. Este proyecto no fue presentado el día de ayer, tiene ya bastantes meses de haber sido presentado justamente como una iniciativa que fue necesaria para poder resumir los otros proyectos que de manera individual no los hubiésemos visto. La única manera para poder atender este tema es que lleguemos a aprobar un 208 bis y aquí yo creo que el tiempo se nos acaba y en ese sentido tenemos que tomar decisiones y nuestra posibilidad abierta para la comunicación. Gracias, Marco Vinicio Redondo, del Partido de Acción Ciudadana. Carla Prendas, jefa de fracción de Liberación Nacional. Tenemos que irnos, habían comentarios, pero no los vamos a poder pasar. Gracias por acompañarnos aquí en la revista. Buenos días. A continuación, Promuévete. Hola, buenos días. Bienvenidos a Promuévete 13 Costa Rica Televisión. Acá su servidora Claudia Barquero desde Vida Óptima Tibás con estas 2 chicas listas para empezar un nuevo día.
Como siempre, vamos a empezar calentando, ¿verdad? Caminando en el lugar, chicas. Sencillo. Eso. Me paso de lado. Me paso. Me paso. Me paso y con brazos. Subo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1.